Hola a todos, pues hoy os traigo un vídeo sobre qué es Europa, qué no es Europa, como posible futuro antropólogo, si no lo dejo, y como chaval que desde siempre pues me han gustado los mapas y demás y la geografía, pues yo me he dado cuenta que hay como mucha confusión entre qué es Europa, qué no es Europa, qué es ser, no sé, latino europeo, nórdico, escandinavo, germánico, todas estas cosas, qué es Europa del Este, qué es Europa occidental. Veo que hay como una gran confusión con estos términos y os juro que no es tan difícil. Y encima yo ya dije en mi anterior vídeo que aunque yo quiera subir mucho contenido de autoayuda y demás, también quiero subir pues alguna fricada de las mías entre medias. Y pues este vídeo es uno de esos, básicamente. Aquí hay un mapa de Europa, pero realmente ¿qué es Europa? Porque si os dais cuenta, Europa realmente está conectada con Asia. A todo esto se llama Eurasia. Pero ¿por qué consideramos dentro de Eurasia, por qué no lo consideramos un único continente? ¿Por qué lo dividimos en Asia y en Europa? ¿Esto a qué viene? Realmente esto viene de los antiguos griegos. Ellos desde Grecia se dieron cuenta que aquí se dividía pues la tierra. ¿Qué pasaba? Que pues el Bósforo, el Mar Negro y demás, para ellos esa división creaba Asia y Europa. Y todo lo del sur del Mediterráneo, en vez de llamarlo África, lo llamaban Libia, en ese entonces los griegos. Esta división a día de hoy se sigue usando, la de África, Asia y Europa, básicamente por temas culturales. Pero si os dais cuenta, pues Europa y Asia realmente son la misma cosa. ¿Cuáles son los límites de Europa? Entre Europa y África creo que no hay mucha confusión. ¿Cuáles son los límites? Es el mar Mediterráneo realmente. Y cualquier isla que está más cerca de Europa se considera parte de Europa. Y cualquier isla en el Mediterráneo que está más cerca de África es parte de África. Pero la confusión viene entre Europa y Asia, porque están conectados. ¿Dónde está la división entre Europa y Asia? Bueno, pues a lo largo de los años ha habido pues diferentes divisiones posibles. Está la típica que sabemos entre la parte europea de Turquía, la parte asiática, en Istambul, en el Bósforo, pero después, en todo lo demás, hay varias divisiones más. La más aceptada actualmente es la que sigue los montes Urales en la mitad de Rusia y sigue el río Ural. En la parte más o menos por aquí de Rusia y entra a Kazajistán. Hay dos provincias de Kazajistán que técnicamente entran en Europa según la división actual. Y más, el Cáucaso. Aquí por aquí está la depresión del río Volga, que para algunos es la frontera entre Europa, pero para otros son los montes del Cáucaso que están por aquí, y no sé, y hay un debate muy grande. Y muchos de estos países que están ahí entre medias, entre Europa y Asia, pues la gente no sabe, son europeos, son asiáticos, yo qué sé. En muchos de estos países intentan estar como más cercanos a Europa. Está Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Rusia, pero Kazajistán también está. Kazajistán entra técnicamente en Europa también, aunque para la gran mayoría de cosas sí que los veo que se meten más a organizaciones asiáticas realmente. Y se me olvida Chipre. Chipre está más cerca de la costa de Siria, de Turquía, que de cualquier país europeo. Aunque en Chipre todo el mundo que habita Chipre tienen orígenes europeos y gran parte de la historia de Chipre pues fue parte de, no sé, de Grecia o de Turquía o de según qué países europeos. Así que a Chipre pues se le hace una excepción y se le considera también un país europeo, aunque realmente es asiático, porque es una isla, lo que os digo. Los continentes, cualquier isla se considera parte del continente más cercano al que está. Pues Chipre está más cerca de países asiáticos realmente. Y Europa se puede dividir de varias maneras. La división clásica, que ahora entraré en ella, geográficamente por penínsulas y regiones, lingüísticamente y religiosamente. La división clásica, os he puesto un mapa de América para daros un ejemplo. Europa siempre la dividimos solo en Europa occidental y Europa oriental, pero realmente todos los demás continentes los dividimos, que si en norte, que si en sur, este, oeste, centro. América es un ejemplo, está Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. ¿Por qué Europa no? La división clásica, como yo la he llamado, es básicamente dividir Europa solo en este y oeste. Esto empezó a hacerse en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Básicamente Europa, la mitad de Europa se dividió en capitalista y la otra mitad se dividió en comunista. Y
y pues el telón de acero, que era básicamente la zona comunista. Había una parte que no podías traspasar, por eso está el muro de Berlín, que parte de Berlín era comunista y hicieron un muro. Pues realmente entre muchas de esas fronteras no había un muro físico como tal, pero realmente no lo podías traspasar. Era muy difícil alguien europeo de un país comunista pasar al otro lado, y viceversa, era bastante difícil. Tenías que pasar unos papeleos muy grandes y era muy extraño que pudieses hacerlo. Había ciertos países que estaban como no alineados. Yugoslavia eran como mitad comunistas, mitad capitalistas, algo tipo China se me ocurre, no exactamente, no sé mucho de economía y tal, pero como yo lo entiendo es un poco así. Pero a Yugoslavia pues se le metió también en el este, ¿por qué no? Y aunque dividir solo Europa en oeste y este según cómo eran capitalistas o comunistas, nos crea un gran debate, porque países como Grecia o Finlandia eran capitalistas, pero están muy al este realmente, están más al este que supuestos países del este. Es que nos crea un debate de son del este, no son del este. Hay muchos países, hay mucha gente que no sabe decir si Grecia justamente es un país occidental o oriental, si solo dividimos Europa en dos. Actualmente se intenta dividir a Europa en varias maneras más, que sería pues el sur de Europa, pues toda la costa mediterránea, bueno, gran parte, centro de Europa. Muchos países de supuestamente del este realmente pues tienen una cultura más similar a ciertos países del oeste. Ejemplo, Chequia o Polonia tienen según qué conexiones históricas a Austria o Alemania, más que a Rusia, por ejemplo. Y aquí se creó el centro de Europa. Está el verdadero oeste de Europa, que sería la parte norte de Francia, todo Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y las Islas Británicas. Los países nórdicos pues son todo lo demás al norte de Europa: Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia. Y aquí hay un debate de si Estonia, Lituania y Letonia considerarlos centro de Europa, este de Europa, norte de Europa. Yo los he visto como un poco de todo, y hay gente que dice que son como en otra clasificación suya propia, el noroeste de Europa. En este mapa he cogido que pone que son del centro de Europa. No sé, hay un debate ahí muy grande. El este de Europa, el sudoeste de Europa también, no, sudeste, lo he confundido, sudeste de Europa, y así sucesivamente. Esas divisiones geográficas que tienen que ver también con la historia, pero también con la geografía realmente. Por ejemplo, el centro de Europa está por aquí, y parte de Rumanía, por ejemplo, aunque sea sudeste, hay parte que es centro de Europa, que sería la parte occidental de Rumanía, que es Transilvania. La región histórica de Transilvania también cuenta como centro de Europa. O la parte más al norte de Eslovenia cuenta como centro de Europa, la parte sur de Eslovenia cuenta como sudeste de Europa. Bueno, hay varias divisiones. Después tenemos las divisiones según las distintas regiones y penínsulas y demás. La península ibérica, pues como todas lo conocemos, que es básicamente la frontera son los Pirineos. Así que una parte sur de Francia, una pequeña parte, entra en la península ibérica. También entra Andorra, España, Portugal, y bueno, Gibraltar, si lo contamos también. Está la península itálica, que realmente quita el valle norte de Italia. Italia está conformada por muchos montes y muchas montañas por aquí, y más al norte los Alpes. Está rodeado. Todas las fronteras de Italia, tanto entre Francia, Italia, Suiza, Italia, etc., están los Alpes. Y entre medias hay un valle. Este valle no cuenta, el valle del Po, que es por el nombre del río Po que pasa por aquí. Ese valle no cuenta dentro de la península itálica, solo cuenta desde por aquí más o menos, al sur. En la península itálica entran Italia, San Marino y el Vaticano. Después está la península de Jutlandia, que básicamente es una provincia de Alemania, por aquí, y toda Dinamarca. El Jutlandia es un nombre que hace referencia a los jutos, que es como una cultura histórica que había en Dinamarca antes de los daneses actuales. La península escandinava, que es básicamente todo esto de por aquí, que solo sería realmente Suecia y Noruega. Países escandinavos, ¿qué son? Ahí entra la duda. Pues son países de la península escandinava. Serían Suecia y Noruega, y se hace una excepción, y a Dinamarca también se los mete, porque
siempre han estado muy conectados, los suecos, los noruegos y los daneses. Han estado muy conectados, tienen unos idiomas muy parecidos y todo lo demás son países nórdicos, pero no son escandinavos. Finlandia, Islandia, que no aparece por aquí. Ser escandinavo es básicamente formar parte de esta península y formar parte de las culturas que unifican esta península. Noruegos, suecos y daneses. Y por último, bueno, por aquí no aparece, pero está la península de Crimea, que es esta de por aquí. Está el Peloponeso, que es como una pequeña península que hay más al sur de Grecia. Y bueno, después está la península de los Balcanes, que básicamente se divide según la trayectoria del río Danubio y según algunos otros ríos más, que es el Sava, por ejemplo, que también cruza Belgrado. Como por aquí, Belgrado entra justo al sur de la península de los Balcanes. Aunque actualmente balcánico se utiliza como un término también, ya no solo geográfico de la propia península, sino cultural. Aunque Rumanía solo entra un trocito de por aquí, se le considera un país balcánico, ya que tiene muchas cosas en común con Serbia, con Grecia, con Bulgaria. A Moldavia también se le consideran balcánicos, no todo el mundo los considera, pero porque tienen una cultura rumana realmente. Pero bueno. Y Eslovenia está ahí. Hay gente que los considera balcánicos, hay otros que no. Sí que cierta parte del territorio de Eslovenia entra en la península de los Balcanes, pero realmente tienen una cultura muy diferente y hay muchos lugares que los consideran centroeuropeos porque realmente tienen más en común con los alemanes o con los austriacos que con los serbios, por ejemplo. Y dos datos curiosos. Bueno, esta foto se ve un poco mal, pero entre la frontera entre Eslovenia y Italia hay una pequeña ciudad que como come a Eslovenia, que es Trieste. Y Trieste técnicamente entra dentro de la península de los Balcanes. Así que hay unos italianos que pueden decir que son balcánicos. Y también Balkan, la palabra Balcán, es una palabra del antiguo turco que se refiere a montaña y se refiere a esta cordillera que hay por aquí que atraviesa la mitad de Serbia y la mitad de Bulgaria, que es la cordillera de los Balcanes. Cuando decís Balcanes realmente estáis diciendo las montañas de las montañas. Aunque esta es una región realmente muy montañosa, así que tiene sentido que se llame así. Están los Cárpatos en Rumanía, están los Alpes Adriáticos y muchas otras cadenas montañosas. Y el segundo dato curioso es que en Turkmenistán hablan un idioma parecido al turco y ellos tienen una provincia llamada Balkan también. Y la capital de esa provincia se llama Balkanabad. Así que los turcomanos también son balcánicos. Otra región es la región de los Bálticos, que hace referencia al mar Báltico que hay por aquí entre Finlandia y Estonia y demás. Y los países con una cultura báltica son Lituania, Letonia y Estonia. Después está el Cáucaso, que como os he dicho es como esta región que no se sabe si es europea, si es asiática, si es las dos. Así que yo los voy a meter por si acaso. El Cáucaso comprende los países de Georgia, Armenia y Azerbaiyán y también comprende todas estas regiones de Rusia. Aunque son regiones de Rusia, tienen una cultura muy diferente a la típica Rusia que nos imaginamos. Porque, bueno, Rusia ha engullido muchas etnias minoritarias y no les deja que se independicen. El 80% de Rusia son rusos étnicos, lo que pensamos en Rusia. El típico ruso así blanco, cristiano, que bebe mucho. Eso es un ruso étnico. Pero eso solo es el 80% de la población de Rusia. El otro 20% son culturas minoritarias. Y muchas de ellas se encuentran justo en el Cáucaso. En estas provincias de Dagestán, Chechnya. Seguro que habéis escuchado estos lugares. Después la división lingüística. Aquí he elegido un mapa lingüístico de toda Europa. Lo voy a simplificar. Las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas hace referencia a una rama de la lingüística que básicamente que dicen que en común muchos idiomas europeos, incluso indios y de Irán y demás, tienen un ancestro en común. Y dentro de ellos encontramos las lenguas romances, que son las que provienen del latín, que serían pues el castellano, el rumano también, el francés, el catalán, el italiano y según qué lenguas minoritarias, ¿no? El gallego también,
el occitano. Después están los idiomas eslavos. Las primeras poblaciones eslavas, más o menos por el noroeste de Rusia, se formaron y fueron migrando en los diferentes lugares que ahora hay poblaciones eslavas. Un idioma eslavo es una rama de los idiomas indoeuropeos y se subdividen en tres: los eslavos occidentales, que es básicamente Polonia, Chequia y Eslovaquia; los eslavos orientales, Bielorrusia, Ucrania y Rusia; y los eslavos del sur, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Serbia y Macedonia y Bulgaria. Dato curioso: Yugoslavia, que era un país que existía hasta hace no tanto, hasta hace 20-30 años, literalmente lo que significa es países de los eslavos del sur. Y Yugoslavia comprendía a todos los eslavos del sur, excepto los búlgaros. Y algo que he visto mucho es que hay como unos estereotipos de la gente eslava, de que provenimos todos de países así muy al norte, muy fríos, que todos somos muy pálidos, muy serios. No necesariamente. Yo he puesto dos ejemplos. Croacia y Montenegro también son países eslavos, pero mirad cómo se ven. No necesariamente son, no sé, esos países así súper oscuros y fríos. No tienen nada que ver. Ser eslavo es básicamente venir de un país donde se hable pues un idioma eslavo. No tiene nada más que ver realmente. Después están los idiomas germánicos, que serían el alemán, el sueco, el noruego, el inglés, el islandés. También cabe mencionar los pueblos celtas, que es básicamente los que hablan idiomas celtas, como en Gales, en Irlanda, en Suecia, o en Suecia, en Escocia, en Britania. Y después hay gente que mete como pueblos celtas a Galicia, a Asturias, Cantabria, el norte de Portugal, a León, aunque no hablen idiomas eslavos porque realmente hablan idiomas romances. No, aunque no hablen idiomas celtas porque realmente hablan idiomas eslavos. ¡Qué lío! Aunque no hablen idiomas celtas, pero hablan idiomas romances, como que poseen según qué factores culturales parecidos a toda esta gente de por aquí. Así que hay gente que como que los mete, hay gente que no sé. Hay un debate ahí grande. Después, eso es los idiomas indoeuropeos. Ahora hay otra rama que son los idiomas urálicos, que pues, como su nombre indica, se formaron en los montes Urales realmente. Gran parte de estos idiomas están esparcidos por Rusia, pero en los demás países europeos también tenemos idiomas urálicos. Está el finlandés, el estonio, el sami, que los samis son una población que hay al norte de los países nórdicos, que tienen son como más, tienen una pinta así más como de Siberia, del norte de Canadá, de este tipo de gente, de los esquimales, ¿no? Como se les dice. No tienen una pinta más de blancos, de noruegos. Los samis son otra gente, aunque forman parte de estos países. Y después está el húngaro también. Y pues según qué idiomas minoritarios en Rusia. El mari, el kanti, yo qué sé. Y hay otra rama más de los idiomas, que son los idiomas túrquicos. Los primeros pueblos túrquicos se formaron en el centro de Asia, que son estos países de por aquí, Kazajistán, Uzbekistán y demás. Pero a lo largo de la historia fueron migrando, que si al noroeste, que si al este. Algunos se asentaron por Europa. En Turquía, gran parte de los Balcanes era parte de Turquía, así que hay ciertas poblaciones históricas de turcos en países balcánicos también, como puedes ver. Mis orígenes, hay mucha gente que siempre me pregunta mis orígenes. Yo he crecido en España, pero mi familia es de fuera. Gran parte de mi familia son búlgaros, pero hay una parte de mi familia que son de estos turcos dentro del territorio búlgaro. Yo no soy búlgaro puro. Irónicamente siempre voy del más patriota o lo que sea, pero yo no soy 100% búlgaro realmente, aunque en gran medida sí lo soy. Después hay una etnia minoritaria en el sur de Moldavia, que son los gagauz, que son también gente túrquica. En Crimea, la población original de Crimea son los tártaros crimeanos, que son un pueblo túrquico. Y en gran parte de la historia realmente no han tenido un país para sí mismos, han formado parte o de Ucrania o de Rusia, y pues conforme ha pasado el tiempo se han ido moviendo ucranianos y rusos hacia ahí, pero la población original son pueblos túrquicos realmente. Está pues
Los azeríes, si los contamos como Europa, Kazajistán, si los contamos como Europa, los tártaros de por aquí, los baskir, y según que otras etnias también son de pueblos túrquicos. La gran mayoría de pueblos túrquicos están en Asia, pero hay algunas que están en Europa. Y por último, una división religiosa. Siempre en la cultura pop se relaciona a Europa con cristianismo total, pero nada que ver realmente, nada más lejos de la realidad. El cristianismo tiene varias ramas y realmente todas las religiones tienen varias ramas. Entre ellas está el catolicismo, que es lo amarillo, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo protestante, que es lo de más al norte, lo católico. La frontera entre los croatas y los serbios realmente se forma a través de la religión. Los croatas son cristianos católicos, los serbios cristianos ortodoxos. Esa es la diferencia más grande que tienen. Hay ciertas zonas que realmente se han vuelto ateas con el paso del tiempo, sobre todo Estonia, los checos también, cierta parte de Alemania, y hay islam en Europa también. Los albaneses en gran medida son musulmanes, los bosniacos son la etnia que sería por qué existe un país que se llama Bosnia, pero puede ser de Bosnia sin ser bosniaco. Hay cierta parte de Bosnia que es habitada por croatas porque son cristianos católicos, otra habitada por serbios porque son cristianos ortodoxos. Los que son verdaderamente puros bosniacos son los musulmanes. Los bosniacos son eslavos musulmanes. Bueno, que se ha cortado. El caso, también hay musulmanes en el Cáucaso, aunque también hay cristianos. Los georgianos y los armenios son cristianos. Es más, los armenios fueron los primeros cristianos. Fueron el primer pueblo que adoptó al completo el cristianismo. Otros pueblos antes lo adoptaron como a medias y tal, pero los armenios fueron los primeros en adoptarlo al completo. Y por último, dato curioso, en Europa hay una etnia budista también, que son los kalmyks, que son pues eso, una etnia diferente a la rusa, pero están dentro del país de los rusos y no les dejan que se independicen, todo el rollo que os he explicado. Pues eso, así es como se divide Europa. Espero que lo hayáis entendido.